Hechos capítulo 19. Hechos capítulo 19. La semana pasada leímos los primeros versos, ¿verdad? Del capítulo 19. En el tercer viaje de Pablo, voy a leerlo, verso 1, mientras Apolos, acuérdense, Apolos era otro colaborador del Evangelio, otro maestro del Evangelio, hermanos. Mientras Apolos estaba en Corinto, Pablo viajó por las regiones del interior hasta que llegó a Éfeso, en la costa, donde se encontró a varios creyentes y les hace una pregunta: ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Les preguntó. No contestaron. Ni siquiera hemos oído que hay un Espíritu Santo. Entonces, ¿qué bautismo recibieron?, preguntó, y ellos contestaron: el bautismo de Juan. Pablo dijo: el bautismo de Juan exigía arrepentirse del pecado, pero Juan mismo le dijo a la gente que creyera en el que vendría después de él, es decir, en Jesús. En cuanto oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Después, cuando Pablo les impuso las manos, el Espíritu Santo descendió sobre ellos y hablaron en otras lenguas y profetizaron. Habían unos 12 hombres en total. La semana pasada hablamos precisamente quién es el Espíritu Santo, no qué es, porque no es una cosa, es un quién. Es el Espíritu de Cristo, es Cristo mismo. Dios es Espíritu, dice Juan. Y en su Espíritu, amados, todos aquellos que creen, claman y dependen de Él, Él viene a vivir, ¿verdad?, con ellos. Y entonces explicamos también qué es esto del nuevo nacimiento o del bautismo del Espíritu, usando la enseñanza que el Señor Jesús le dio a Nicodemo en Juan capítulo 3, ¿verdad? Donde Juan le explica a Nicodemo: Nicodemo, es necesario que nazcas de nuevo para que entres en el reino de los cielos. Nicodemo no entendía como tú y yo no entendemos. Y dice: ¿Cómo puedo yo entrar nuevamente al vientre de mi madre y nacer? No, Nicodemo, tienes que nacer del agua y del Espíritu. Y seguía sin entender. Y el Señor Jesús le dice: Nicodemo, mira, así como tú puedes sentir el viento y oírlo, pero no sabes, ¿verdad?, hacia dónde va, dónde nace. Así es cuando alguien nace del Espíritu, no se puede explicar. Pero sí hay señales, hermanos. Sí hay señales de aquellos que han sido ungidos con el Espíritu Santo. El fruto del Espíritu, no los milagros. Milagros son consecuencias que Dios quiere hacer en la vida de cualquier hombre o mujer que se deja usar por Él. Pero también Satanás hace milagros. Entonces los milagros no son la señal, hermanos, del Espíritu Santo en la vida de una persona. El fruto que Pablo describe en Gálatas capítulo 5, versos 22 en adelante: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Continúa el relato, hermanos. El verso 8: luego Pablo fue a la sinagoga y predicó con valentía durante los siguientes 3 meses. Ahí estaba Pablo en Éfeso, hermanos, predicando en la sinagoga. Recuerden que los judíos se reunían los sábados, ¿verdad? Ahí Pablo iba los sábados, predicaba, hermanos, en la sinagoga durante 3 meses. Dice, discutiendo persuasivamente, esto quiere decir convenciendo, ¿verdad?, sobre el reino de Dios. Pero algunos se pusieron tercos, rechazaron el mensaje y hablaron públicamente en contra del camino. ¿Quién es el camino, hermanos? Cristo. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Anteriormente a los cristianos se les conocía como los del camino. En Antioquía se les llama por primera vez cristianos, seguidores de Cristo, pero antes se les conocía como los del camino. Así se les conocía a los cristianos. Así que Pablo salió de la sinagoga y se llevó a los creyentes con él. Entonces asistía diariamente a la sala de conferencias de Tirano, donde exponía sus ideas y debatía. Esto continuó los siguientes 2 años. Pablo, hermanos, hacía una obra de evangelización y luego de discipulado. No es rapidito, hermanos, el crecimiento en Cristo. No es de 1 mes, 2 meses. No es tomar un curso, ¿verdad?, de 3 meses y ya estás capacitado. Es durante mucho tiempo, durante toda tu vida, que sigues creciendo y madurando en el Señor. Es por eso que diario, ¿verdad?, tienes que ir a la palabra, tú en tu hogar.
leer y pedirle al Espíritu Santo: Señor, ayúdame a entender, ayúdame a saber, ayúdame a escucharte, ayúdame, Señor, a poner en práctica lo que estoy leyendo, Señor, porque quiero conocerte a ti. Hermanos, dice durante 2 años, ¿verdad? Esto continuó Pablo persuadiendo a la gente, discipulando, predicando ahí en Éfeso, ¿verdad? Dice, esto continuó los siguientes 2 años, de modo que gente de toda la provincia de Asia, es como decir de todo el Valle de Texas, ¿verdad?, tanto judíos como griegos, oyeron la palabra de Dios. Verso 11, Dios le dio a Pablo el poder, hermanos. Fíjense bien, el poder para realizar milagros. Aquí es donde les digo que los milagros no son la señal que todo creyente tiene en el Espíritu Santo. Porque aquí específicamente dice que Dios le dio ¿qué? Poder a Pablo para hacer milagros. Es diferente que le dio el Espíritu para hacer milagros. El Espíritu Santo lo tenía Pablo para evangelizar, para enseñar, para discipular. Pero dice aquí en el verso 11, Dios le dio a Pablo el poder para realizar milagros excepcionales. Cuando ponían sobre los enfermos pañuelos o delantales que apenas habían tocado la piel de Pablo, quedaban sanos de sus enfermedades y los espíritus malignos salían de ellos. ¿De dónde cree que Paulino Bernal sacó esa falsa teología que él decía, venga y vamos a bendecir los pañuelos? No, hermanos, cuidado con lo que cree. Dios le dio poder a Pablo, no le dio poder a Paulino Bernal para hacer eso. Se lo digo porque muchos lo creen, muchos llaman, muchos mandan dinero. Cuidado. Lea bien, aprenda bien, no se deje llevar por el amarillismo, por lo sorprendente. De veras, aquí es donde él sacó eso. La gente dice, Dios le dio un poder excepcional. O sea, excepcional quiere decir que no cualquiera ¿qué? No lo tenía Juan, no lo tenía Tomás. Dios se lo dio a Pablo exclusivamente, ¿sí? No a cualquier cristiano. Los frutos del Espíritu ya dijimos cuáles son. Esos los tenemos y los deberíamos todos tener. Pero el poder y los dones del Espíritu son diferentes. Dios se los da a cada quien como Él quiere. Efesios capítulo 4 en adelante. Pero aquí, hermanos, ¿verdad? Dice que era tal poder de Pablo para validar el mensaje que él estaba hablando, que inclusive, ¿verdad? La gente llevaba un pañuelo y si tocaba la piel de Pablo iba con su enfermo y le ponía el pañuelo y sanaban, ¿verdad? Dice verso 13. Dice, cuando ponían sobre los enfermos pañuelos o delantales que apenas habían tocado la piel de Pablo, quedaban sanos de sus enfermedades y los espíritus malignos, o sea, demonios, salían de ellos. Un grupo de judíos viajaba de ciudad en ciudad expulsando espíritus malignos. O sea, estos ya se creían exorcistas, ¿verdad? Este grupo de judíos. Trataban de usar el nombre del Señor Jesús. Aguas con usar el nombre del Señor Jesús como un amuleto. Si usted no está viviendo en obediencia, si usted no está viviendo una vida devocional con el Señor, decir, Jesús, protégeme, eso no le va a asegurar ¿qué? Nada. Si usted está viviendo bajo la autoridad del Señor, obedientemente, claro que Dios escucha a sus hijos, pero no use la frase como un amuleto. Me cubro con la sangre de Cristo, tiene poder, no me va a pasar nada. ¿Y ya cree usted que por decir esa frase en el nombre de Jesús ya no le va a pasar nada? ¿Dónde dice eso la Escritura, hermanos? Aquí está la comprobación, fíjese, dice, trataban de usar el nombre del Señor Jesús en sus conjuros y decían, te ordeno en el nombre de Jesús, de quien Pablo predica, que salgas, le decían al demonio. No conocían al Señor Jesús, hermanos, pero decían, Pablo sí lo conoce, entonces le voy a decir a este demonio que en el nombre de Jesús, el que predica a Pablo, que salga, ¿verdad? Ellos lo usaban ya como hoy en día usan muchas frases los cristianos que no tienen sentido, hermanos. Verso 14, 7 dice, de los hijos de Esceva, un sacerdote principal, hacían esto, hasta nos da los nombres y cuántos eran. En una ocasión dice que lo intentaron. El espíritu maligno respondió, conozco a Jesús
y conozco a Pablo. Pero ¿quiénes son ustedes? ¿Quién eres tú? ¿Quién te crees que eres? ¿Crees que por decir unas frases que parecen muy santas, ya las cosas van a suceder? Dice, pero ¿quiénes son ustedes? Entonces el hombre con el espíritu maligno, hermanos, se lanzó sobre ellos, logró dominarlos. Eran 7 y el sacerdote, o sea, eran 8 contra 1. Dice, logró dominarlos y los atacó con tal violencia que ellos huyeron de la casa desnudos y golpeados. Bien aporreados, hermanos. Esta historia corrió velozmente por todo Éfeso, entre judíos y griegos por igual. Un temor, hermanos, solemne descendió sobre la ciudad de Éfeso y el nombre del Señor Jesús fue honrado en gran manera. Porque la gente vio que no era la frase de decir en el nombre de Jesús aquel que predica Pablo, sino que entendieron, hermanos, que Pablo estaba bajo el poder del Señor Jesús y que el del poder era ¿quién? Cristo mismo, y quien Él enviaba, no los que querían hacer lo que ellos quisieran con el poder de Dios. Muchos, verso 18, de los que llegaron a ser creyentes, y aquí nos vamos a concentrar hoy, amados. Verso 18. Muchos de los que llegaron a ser creyentes confesaron sus prácticas pecaminosas. O sea, confesión de pecados. Varios de ellos que practicaban la hechicería trajeron sus libros de conjuros y los quemaron en una hoguera pública, o sea, una fogata pública. El valor total de los libros, acuérdate que estamos hablando de hace 2000 años, hermanos. Un libro, tener un libro, era carísimo, carísimo, era una propiedad carísima tener un libro, hermanos, porque era escrito ¿a qué? A mano, y el material era sumamente costoso. Entonces por eso incluye aquí Lucas, el escritor de Hechos, hasta nos dice cuánto fue, ¿verdad? Más o menos dice el valor total de los libros fue de 50,000 monedas de plata. 50,000 monedas, hermanos, no 50, no 500, no 5,000. ¿Cuánto dice? 50,000 monedas de plata. Y el mensaje acerca del Señor se extendió por muchas partes y tuvo un poderoso efecto. Vemos aquí muchas cosas que sucedieron, hermanos, y quisiéramos, siempre nos llama más la atención lo sobrenatural, ¿verdad? Quisiéramos que hoy el pastor hablara de echar fuera demonios, ¿verdad? De espíritus malignos. No, hermanos, vamos a concentrarnos en lo que nos concierne en el espíritu, que es el verso 18, la confesión de pecados. Dice que el temor de Dios vino a la ciudad y entonces muchos creyentes confesaron los pecados. La confesión de pecados, amados, es un acto que requiere mucho valor. El confesar los errores, confesar las faltas, el confesar, hermanos, el mal que uno hace, el mal que uno tiene, necesitas tener valor. Necesitas estar arrepentido. O necesitas estar loco, ser un psicópata para confesar que mataste a alguien, ¿verdad? Pero por lo general, hermanos, estamos hablando de una confesión, ¿verdad? Donde uno se arrepiente. El confesar es un acto que requiere mucho valor. Reconocer nuestros errores, hermanos, y pecados es de valientes. Por eso el Señor dice que solo los valientes pueden arrebatar el reino de los cielos. No es para cobardes. Hemos dicho a través de las predicaciones del libro de los Hechos, hermanos, que los cristianos de la primera temporada, ¿verdad? Donde fue establecida la iglesia, los primeros cristianos tenían que enfrentar la vida y la muerte todos los días por ser creyentes. Tenían que perder sus propiedades, a veces perdían, ¿verdad?, su libertad, eran echados a la cárcel, a veces eran puestos, ¿verdad?, en muerte. Tenían que tener un valor que venía del cielo. Y recuerdan que en una de las oraciones que hacía la iglesia era: Señor, danos ¿qué? Valor, el valor.
porque ellos sabían, hermanos, que ser hijo de Dios requería un valor que no es humano. Hace rato que estábamos en el curso, decía Rubicel, decía, nadie de nosotros le decimos a Dios, envíame una enfermedad, Señor, para crecer. Señor, envíame una tormenta, Señor, para fortalecerme. Quiero que me envíes algo malo para crecer. No, hermanos. No. Señor, protege a mis hijos, cuida a mi esposa, Señor. Bendice mi trabajo. Le sacamos, hermanos, le sacamos a las cosas del sufrimiento. Pero confesar, hermanos, los pecados, ¿verdad? Es de valientes, no de cobardes. Aquí en este país, hermanos, en Estados Unidos, donde las leyes tienen un profundo sentido cristiano, o sea, este país fue fundado, ya saben, en los 10 mandamientos, fue fundado en principios, ¿verdad?, del temor a Dios. Prácticamente se valora mucho, hermanos, en este país cuando un reo, cuando alguien que está siendo juzgado, hermanos, reconoce y confiesa su culpa, su pecado. Por lo general se le baja tiempo de qué? De condena, cuando reconoce. Cuando no reconocen, hermanos, el juez es más ¿qué? Más duro. Pero cuando sinceramente, hermanos, ante el juez, la persona reconoce y se ve remordimiento en su persona, a veces el juez baja, ¿verdad?, la sentencia. Pues ante Dios, hermanos, el juez del universo, también la confesión es muy estimada. Reconocer y confesar las faltas ayudan al pecador a ser perdonado. Fíjate bien. Creemos muchas veces que reconocer nuestro error y nuestra falta nos hace débiles. Es que si le pido perdón, pues yo voy a perder. ¿Tú crees que vas a perder si haces la voluntad de Dios? Pierde tu carne, hermanos, porque la carne es que débil y quiere que ganar. Pero aquel que se humilla delante de Dios va a ser bendecido. Amados, confesar las faltas ayudan al pecador a ser perdonado. Es como cuando nuestros hijos humildemente confiesan una falta y piden perdón. Es bien diferente cuando tú le estás diciendo, ¿verdad?, a tu hijo, tú hiciste esto. No, yo no fui. Te vi, tú fuiste. No, no fui yo. Eso te serena o te prende la lumbre, hermanos, te prende la mecha. ¿Qué hace eso? Pero ¿qué tal cuando tu hijo te dice, sí, fui yo, papá, la regué, perdóname? ¿Qué sucede ahí? Tu corazoncillo de pollo, ¿verdad? Ay, mi hijo. ¿Te fijas el poder de la confesión? La diferencia de aceptar humildemente tu error, tu falta y pedir perdón, hermanos. Tratamos diferente a las personas que admiten su pecado, su falta. Pero a los que tratan de justificarse y tratar, ¿verdad?, decir que no, por ningún motivo yo fui, pues nos causa enojo, nos causa frustración. Pero la confesión sincera, hermanos, nos hace ser movidos a la misericordia y al perdón. ¿Qué crees que hace Dios también? Aquel que se arrepiente, Dios ¿lo qué? Lo perdona. Pero aquel que es soberbio, hermanos, y sigue en su terquedad, sé que el Señor lo rechaza, ¿verdad? Lo rechaza. Aquí es donde entonces, amados, vamos a ver algunos principios, ¿verdad? Unas enseñanzas del poder de la confesión de pecados, del poder, ¿verdad?, el admitir las faltas. En primer lugar, hermanos, tenemos que tener en mente esto: todos los pecados se confiesan primeramente a Dios porque contra Él pecamos. Aunque yo peque contra mi hermana, directa y primariamente pego contra ¿quién? Contra Dios. Tienes que poner eso en tu mente, ¿verdad? Ahí te va. Aunque ni siquiera hayas hecho algo en contra de alguien, nada más que lo hayas pensado, ¿sí? Nada más lo pensaste, no lo hiciste. ¿Ya pecaste contra quién? Contra Dios. Aunque no le hayas echado la mentira ahí a tu pareja, aunque no le hayas hecho algo malo a tu compañero de trabajo que pues te cae mal, a tu jefe,
Aunque lo pensaste, ya pecaste en contra de quién, del Señor. Y debemos tener siempre en mente, hermanos, que cada pecado que cometemos es contra Dios. David, el que escribe los salmos, muchos de los salmos, siempre dice: Señor, contra ti he pecado. Aunque él había pecado en contra de los demás, él reconocía que primeramente había pecado contra quién, contra Dios, amados. Y la Biblia enfatiza muchas veces nuestra necesidad de confesar los pecados a Dios. Hay que confesar, ¿verdad?, sus pecados. El que me busca en humildad y confiesa sus pecados. Y hay muchos versos, hermanos. Primera de Juan 1:9, Salmo 41:4, Salmo 134, y podemos nombrar muchos versos donde somos llamados a confesar los pecados a Dios, porque contra Él pecamos. Y en cuanto a la confesión de nuestros pecados, hermanos, también, aunque hayamos pecado contra la gente, no se nos dice muchas veces que busquemos confesarnos con los hombres. Hay un verso que ahorita vamos a ver, pero aquí en muchas religiones, e inclusive ya también en el cristianismo, hermanos, se usa que muchas veces las personas se confiesan con el pastor. Los católicos se confiesan con el sacerdote. Aunque no somos llamados a confesar los pecados a alguien, sí somos llamados a confesar los pecados que hacemos en contra de las otras personas. Y aquí tenemos que entender, hermanos, que Santiago capítulo 5 es el verso que les digo, el único verso que nos llama a confesarnos los pecados los unos a los otros. Acuérdense, todos los pecados, todos se confiesan ¿a quién? A Dios. Pero luego aquí Santiago capítulo 5, hermanos, verso 16 dice: confiésense los pecados unos a otros y oren los unos por los otros para que sean ¿qué? Sanados. La oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder y da resultados maravillosos. Pero recuerde que no podemos nada más leer, hermanos, el versiculito que nos gusta. Tenemos que leer lo que hay que antes de ese verso y lo que hay que después de ese verso. Aquí nos está hablando, en este verso donde dice confiésense los pecados unos a otros, está hablando de los enfermos de la iglesia. ¿Sí? Y yo les he dicho muchas veces esto: tú no le puedes predicar y decirle a alguien que no conoce a Cristo lo que Cristo le dice a la iglesia, hermanos. O sea, tú no le puedes decir a alguien, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cristo te va a fortalecer, mientras que esa persona anda, hermanos, pero bien fuera del camino de Dios. No, el Señor no lo va a bendecir. El Señor no lo va a prosperar. El Señor prospera a los que le obedecen. Perdona a los que se arrepienten, a los pecadores. Y cuando le empiezas a seguir, hermanos, el Señor empieza a mostrar bendición a tu vida. Es misericordioso, nos deja vivir. Él hace llover sobre justos e injustos. Sí, pero las bendiciones y las promesas, ¿para quién son? Para los suyos. Aquí es donde en este verso en específico hay una pregunta, Santiago 5:14. Es una pregunta que Santiago le está diciendo a la iglesia: ¿alguno está enfermo? Que llame a los ancianos de la iglesia para que vengan y oren por él, lo unjan con aceite en el nombre del Señor. Una oración ofrecida con fe sanará al enfermo y el Señor hará que se recupere, y si ha cometido pecados, le serán perdonados. Confiésense los pecados los unos a otros y oren los unos por los otros para que sean sanados. La oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder y da resultados maravillosos. No es una fórmula, hermanos, tampoco. No nada más por ponerle aceite a alguien y orar por él va a sanar. No, no son fórmulas aquí, no son conjuros, no lo tomes así. Aquí está hablando de un enfermo de la iglesia que tiene fe, que llame a los ancianos que Dios estableció, que unjan con aceite, que es una representación del Espíritu Santo, y el enfermo sanará cuando Dios quiera sanarlo, porque ese enfermo tiene que pasar un proceso para aprender
algo que Dios le quiere enseñar. Pero al confesar los pecados los unos a los otros, estamos diciendo, yo no quiero seguir siendo yo. Yo no quiero seguir pensando como yo pienso. Yo no quiero seguir caminando como yo camino. Yo no quiero seguir actuando como yo. Confieso que soy malo. Confieso que he hecho esto, que he hecho el otro. Y quiero ser transformado. Quiero ser diferente. Nos cuesta tanto, amados, abrirnos porque nos ha enseñado la sociedad que tenemos que tener una cara bonita. Tenemos que aparentar lo que no somos. No lo traigo, pero bueno. Estamos bien peleados en la casa, bien agarrados de la greña. Pero de repente, ¿verdad? A ver, ven tantito. Clac. Para el Facebook. Aquí con mi amor precioso, ¿verdad? Disfrutando de la vida. Pero están bien agarrados de la greña, hermano. Pero acá, ¿qué pasa? Se aparenta algo que no es. Así nos ha enseñado la sociedad que tenemos que ser. La ropa sucia se lava en casa. Hay un predicador, me gusta mucho escucharlo, hermanos, Joe Rosas. Es muy irreverente, no grosero, es muy irreverente. Habla sin pelos de la lengua. Dice él, es puertorriqueño y crecido en Nueva York, ya sabrán cómo habla, ¿verdad? Dice que un día, dice, no hombre, yo he peleado con mi esposa bastante. Y un día que estaba yo bien enojado, ahí voy discutiendo con ella en el carro, y llegamos a la casa y ella se baja y yo voy todavía atrás de ella. No, y es que tú, mujer, y que esto y que lo otro. Y entramos al cuarto y sigo yo, y es que tú no me haces caso, mujer, y que no sé qué. Dice, y luego pone una silla enfrente de mí. Dice, y luego yo pensaba que se iba a sentar para escucharme. Dice, pone la silla enfrente de mí y se mete al baño. Bueno, ¿tú estás loca o qué, mujer? Pones una silla y no te sientas. Y me dice, no, es que la silla no es para mí, la silla es para que entiendas que aquí está Jesús enfrente de ti escuchándote. Y donde quiera que vayamos está el Señor Jesús. Dice, entonces, desde ese día, yo ya no me espero a discutir con mi esposa en el carro o en la casa. Lo hago en la iglesia, en el supermercado, donde sea, dice. Porque Dios está, ¿qué? En todo lugar. A nosotros nos da risa, pero, dice él, pero yo ya no me escondo de la gente como soy. Ya no trato de que la gente piense que yo soy bueno o una persona que no tiene algún pecado o alguna maldad. Dice, pero los cristianos somos expertos en poner esa cara. Y la gente, hermanos, en el mundo, pues nos dice hipócritas, ¿verdad? Y aquí es donde el confesarse los pecados a unos con otros, hermanos, nos ayuda a sanar a la iglesia. Nos ayuda a saber, hermanos, que confesar nuestros pecados primeramente a Dios nos hace recibir su misericordia y perdón. Y el confesarnos los pecados los unos a los otros no es para que recibamos el perdón del pastor o del sacerdote, sino es para decirle a la otra persona, yo también necesito gracia y misericordia como tú. Yo también necesito paciencia como Dios la tiene contigo. Yo estoy en la misma necesidad y en la misma condición de luchar cada día porque necesito del poder de Dios para poder vivir bien delante de Él. Pero cuando nos preguntamos, ¿cómo estás, hermano? Dios te bendiga. Bien, bien, hermano. Bendecido, prosperado y en victoria. Pero la realidad es que andas, ¿qué? Mal. Entonces estás mintiendo. ¿Estás mintiendo en la cara de tu hermano? Es mejor decir, pues, ¿sabe qué? Ando en la lucha, hermano. Ore por mí. No tienes que ahí confesarte, nada más. Ahí ando, hermano, gracias a Dios. Agüitadillo, pero confiando en el Señor. Ser más sinceros, hermanos. Ser más conscientes.
Sabemos, hermanos, que debemos confesar nuestros pecados a Dios, pero muchos cristianos se preguntan si necesitamos confesar los pecados a quienes en contra hemos pecado. ¿Necesitamos decirle a una persona contra la cual hemos pecado que lo sentimos? Si yo traté mal a uno de ustedes, hermanos, si alguno de ustedes me mintió, ¿verdad? Si abusamos de la confianza en alguna manera, ¿se necesita confesar el pecado con la persona o nada más diciéndole a Dios? Primeramente se necesita ir ¿con quién? Con Dios. Pero también pon en tu mente que si tú pecaste en contra de alguien, Dios te dice que vayas y pidas perdón, por más que te cueste. ¿Para qué, hermanos? Para que seas sanado tú, para que seas liberado. Amados, 1 Juan capítulo 1, verso 7. Juan está tratando este problema de la confesión de pecados en los cristianos. Aquí Juan no está hablando de los que no son cristianos y que apenas van a venir al arrepentimiento. Primera de Juan, aquí el capítulo 1, hermanos, prácticamente Juan está tratando este problema del pecado presente en los hijos de Dios. Y nos da una advertencia en el verso 7, dice Juan 1:7, primera de Juan 1:7. Si vivimos en la luz, así como Dios está en la luz, entonces tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesús el Hijo nos limpia todo pecado. La comunión no se puede dar si hay pleitos, si hay soberbia, si hay orgullo. Y si no hay comunión entre nosotros, entonces no vivimos en la luz. Y si no vivimos en la luz, entonces no somos hijos de Dios por más que nos creamos. Y aquí es donde, amados, caminar en luz significa que estamos viviendo en obediencia a los mandamientos de Dios. Y aquí es donde aquí dice muy clarito, amado, dice, su Hijo nos limpia de todo pecado si vivimos en comunión unos con otros. Porque el que ama a Dios pero no ama a su hermano, el tal es un ¿qué? Y el amor de Dios no está en él. Amo a Dios y por consecuencia amo a mis hermanos. Dios me perdona y por consecuencia yo pido perdón a mis hermanos. Yo vivo en comunión con Dios y vivo en comunión con mis hermanos. Salud. Amados, entonces hay una conexión entre ser limpio delante de Dios y estar bien en nuestras relaciones interpersonales. Hermanos, esposos, compañeros de trabajo, vecinos, ciudadanos, hermanos en Cristo. Hay una relación, hermanos, entre estar bien delante de Dios y estar bien entre nosotros. Aquí es donde tampoco debemos pensar que buscar el perdón de nuestros pecados por medio de las personas es más que suficiente y no buscar el perdón por medio de Dios. Porque luego caemos, ¿verdad?, en lo otro, decir, no, ya le pedí perdón, ya estoy bien, ya le pedí perdón. Bueno, pero ¿con Dios cómo estás? Porque pedir perdón a Dios no nada más es confesar el pecado, hermanos, porque confesar conlleva arrepentirse, pensar bien lo que hiciste bien y mal, comprometerte a luchar en contra de eso que estás pidiendo perdón. Es un proceso, amados, es un proceso. Necesitamos entender bien el concepto y el principio de la confesión de pecados. Directamente, hermanos, en contra de una persona la cual fue afectada por nuestra falta. O sea, aquí es donde Santiago 5:17 dice que nos confesemos los pecados los unos a los otros. Es claro, si yo pensé cometer un pecado en contra tuya, pero no lo hice, no te pido perdón a ti, le pido perdón a quién, a Dios. Pero si pensé hacer ese pecado y lo hice en contra tuya, tengo que reconocer y tengo que pedir perdón a Dios y a la persona. Y este es un proceso de humillación, hermanos, no lo queremos hacer.
Y mira, la Biblia nos da ejemplos de la confesión de pecados a otras personas. ¿Recuerdan la historia de José el soñador? Ya cuando José está en Egipto, ya siendo el gobernador, siendo la mano derecha del faraón, que sus hermanos vienen a comprar, ¿verdad? Y que él, pues ahí les pone unas trampillas para hacerlos que se queden ahí. Y ya cuando él ve que estos ya cambiaron, José les dice: soy yo, José. Y estos hermanos empiezan: no, yo en contra tuya, perdónanos, hicimos esto, te vendimos. Empieza la confesión, hermanos, de los hermanos de José. ¿Hacia quién? Hacia José. Recordamos el día que Miriam y Aarón, los hermanos de Moisés, tuvieron celos de él y hablaron en contra de él. Dios les dice: Miriam, Aarón, vengan aquí delante de mí. Dice que los mete al tabernáculo, hermanos, y ¡pum!, los hace estar en una lepra a Miriam, así, ¡pum! Aarón se asustó y de volada le dice a Moisés: Moisés, hemos murmurado contra ti, perdónanos. Dile a Dios que no nos caiga esta maldición. Y tenemos muchos ejemplos, hermanos, como cuando alguien pecó en contra de otra persona, como las personas buscaron el perdón, ¿verdad?, de aquellos a los que afectaron. Hay varios pasajes que nos muestran que aunque no dice la palabra confesión, sí conlleva la confesión y el perdón de pecados. Vemos por ejemplo Colosenses capítulo 3:13. Colosenses capítulo 3, verso 13. Vamos a leerlo desde el verso 12. Colosenses 3, 12 y 13 dice: dado que Dios los eligió para que sean su pueblo santo y amado por Él, ustedes tienen que vestirse de tierna compasión, bondad, humildad, gentileza y paciencia. Ay Dios. A ver, hermanos, vamos a hacernos un examen. ¿Quién de ustedes tiene tierna compasión, hermanos? Muy bien. ¿Quién de ustedes es bondadoso? Muy bien. ¿Quién de ustedes es bien humilde? Levante la mano el más humilde. Mira, se levantó Antonio. ¿Quién de ustedes, hermanos, es muy gentil y paciente? Yo no tengo nada de eso, hermanos. Por eso el apóstol Pablo le dice a la iglesia: iglesia, tienes que vestirte de tierna compasión, tienes que vestirte de bondad, tienes que vestirte de humildad, tienes que vestirte de gentileza y de paciencia, porque no la tienes. Si te tienes que vestir es porque estás desnudo de eso y necesitas ponerte lo que no tienes. Y luego entonces dice: sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen a todo el que los ofenda. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben perdonar a otros. Ay, Señor, pero eso es si quiero, ¿verdad? O cuando yo quiera. No, no es si quieres o cuando tú quieras. Lo tienes que hacer, porque yo te perdoné. Y luego continúa, hermanos: sobre todo, vístanse de amor, lo cual nos une a todos en perfecta armonía. Y que la paz que viene de Cristo gobierne en sus corazones, pues como miembros de un mismo cuerpo, ustedes son llamados a vivir en paz y sean siempre agradecidos. Malagradecidos. Amados, vemos entonces que hay tantos pasajes de la Escritura que nos hablan de la confesión de pecados, del perdón unos a otros, del estar siempre, amados, buscando, ¿verdad?, la compasión, buscando la bondad, buscando la paciencia, que no la tenemos, pero que la podemos recibir del Espíritu si nos ponemos a practicar lo que la palabra de Dios dice. ¿Sí? Y aquí, hermanos, es un proceso, no es magia y no es un milagro instantáneo, es un milagro por medio de un proceso que se llama madurez espiritual, que se lleva a través de la práctica. Práctica, práctica, práctica. ¿Cuánto nos cuesta quedarnos callados, hermanos, ante una injusticia?
¿Cuánto nos cuesta el no decir nada? Por ahí debes empezar. Por ahí debes empezar. Si en lugar de meter paz con lo que vas a decir, vas a meterle más gasolina al fuego, mejor no hables. Ahí empieza a practicar. Acuérdate, dice el Señor, que la respuesta blanda apaga ¿qué? La ira. Dice el Señor que Él va a amontonar enojo, hermanos, y conciencia, ¿cómo se dice? Cargo de conciencia en la persona que está, hable y hable hiriéndote y todo. Si tú, ¿qué? Estás, no dice que lo va a callar, hermanos, dice que tú tienes que aguantar y el Señor con el tiempo va a hacer que esa persona piense lo que dijo y venga a ti y te diga, ¿sabes qué? Perdón, la regué. Amados, hay principios que podemos aprender de la confesión de pecados. Vamos a ver algunos de ellos. Debemos buscar el perdón de Dios por todos los pecados cada día. O sea, aquí el reconocimiento es, Señor, a ver, les voy a hacer esta pregunta. Ustedes se han puesto, o sea, ustedes han dicho, Señor, hoy no voy a pecar. Con tu ayuda, Señor. Hoy me voy a callar. Hoy voy a servir al que me pida. Hoy voy a hacer favores sin repelar. Hoy voy a buscar tu palabra. Voy a limpiar mi lengua, Señor, y voy a pensar en ti. ¿Quién lo ha hecho, hermano? Yo lo he hecho. Y en el nombre del Señor lo he logrado. ¿Saben cómo me he sentido ese día en la noche? Si se puede, Señor, si se puede vivir. Si se puede vivir rectamente, Señor. Pero luego te levantas al otro día pensando que con la victoria del día anterior vas a poder continuar al otro día. Y no es así. Tienes que ¿qué? Perseverar, continuar. Cada día, hermanos, tienes que estar delante de Dios diciendo, Señor, aquí estoy. Señor, si inconscientemente, Señor, inclusive sin saberlo, pequé hoy, perdóname. Y ayúdame a entender dónde todavía sigo fallando. Dónde todavía, Señor, no te he permitido que me transformes. Primera de Juan 1:9, hermanos, es el primer verso que yo les enseño a mis hijos de memoria. Porque mis hijos son pecadores. No sé los de usted. Pero mis hijos tienen un papá pecador, malo. Entonces ellos también engendran, no mi pecado, una naturaleza pecaminosa. Y primera de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Sabes cuál va a ser la batalla de todos los días de tu vida? El pecado. Y más vale que aprendas a arrepentirte y a pedir perdón, a confesar que no eres aquella persona que todos creen que eres. Tienes que entender que hay un Dios que es el único que te conoce plenamente, que sabe todo acerca de ti, todo. Salmo 139, antes de que yo naciera, Señor, cuando iba siendo formado en el vientre de mi madre, tú ya me conocías, Señor, ya me enseñabas sabiduría ahí. Conoces todo acerca de mí. Antes de que esté la palabra en mi boca, tú ya la conoces. Señor, todos los días de mi vida estaban escritos en tu libro. Cada instante había sido escrito antes aun que sucediera. Cuán maravillosos son tus pensamientos acerca de mí. No puedo entenderlo, Señor. Y aún así el Señor te ama. Y aún así el Señor decidió morir por ti en la cruz. Tremendo pecador, pecadora que eres. Miserable. Son palabras de la Biblia, no es que esté enojado contigo. Pero tienes que entender quién eres. No eres bueno, no eres buena. Quítate eso de la cabeza. No lo eres, hermano, amado hermana y hermano, eso es soberbia. Pensar
pensar que eres mejor que alguien, pensar que tú mereces más las bendiciones de Dios que tu otro hermano en Cristo, pensar que porque tú sientes que pecaste menos que alguien ya lo puedes juzgar. ¿Quién te crees? El acusador es Satanás. Cuidado. Amados, Salmos 32, 1 al 5. Oh, qué alegría para aquellos a quienes se les perdona la desobediencia, a quienes se les cubre su pecado, no encubre, cubre su pecado. Qué alegría para aquellos a quienes el Señor les borró la culpa de su cuenta. Imagínate, hermanos, es como cuando te llega el IRS y te dice: oiga, debe $20,000. ¿Qué? Aquí en los registros usted tiene una deuda. Pero mi contador, el que me hizo los taxes, yo no sé quién hizo los taxes. Aquí debe $20,000. ¿Y de dónde? ¿De dónde? ¿Qué tal que llegue una carta ahí, hermanos, que diga: señor fulano de tal, su deuda con el IRS? Ay, papá, ¿verdad? Con ganas. ¿Cómo se siente, hermanos? Cuando se nos quita, se nos borra la culpa, se nos borra, ¿verdad?, el pecado. Ay, 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 se siente excelente. Pues dice: qué alegría para quienes el Señor les borra la culpa de su cuenta, los que llevan una vida de total transparencia. Hay condiciones, hermanos. Mientras me negué a confesar mi pecado, dice David, mi cuerpo se consumió y gemía todo el día. Día y noche tu mano de disciplina pesaba sobre mí. Mientras que David dijo: no, 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 yo estoy bien, yo estoy bien, yo estoy bien. Todo el mundo hace, todos son iguales, todos somos iguales. ¿Para qué cambiar si todos son iguales? Mientras que David trató, hermanos, de justificar su pecado, dice: su cuerpo estaba consumido, gemía todo el día. Día y noche tu mano me disciplinaban sobre mí. Mi fuerza se evaporó como el agua al calor del verano. Pero finalmente, verso 5, te confesé todos mis pecados y ya no intenté ocultar mi culpa. Me dije: le confesaré mis rebeliones al Señor y tú me perdonaste. Toda mi culpa desapareció. Gloria a Dios, amados. Cuán poderosa es la confesión de pecados a Dios. Nos libera. Aquí es donde, si mi relación con el Señor está bien, mi relación con las personas va a estar bien. Si mi relación con las personas está mal, mi relación con las personas está ¿qué? Mal. Amados, tratar a otros con gracia, con justicia, con honestidad, me va a hacer tener una buena relación con ellos y con Dios. Pero pecar contra alguien y no tratar, hermanos, de arreglar lo que hice mal, me va a traer una mala comunión con Dios. Si obedezco los mandamientos de Dios, voy a tener paz con Él y voy a bendecir a mi prójimo. Los 10 mandamientos. Vamos a los mandamientos que son dirigidos hacia las relaciones con las personas, porque los primeros 4 son directamente a Dios. No tendrás dioses ajenos delante de mí, ¿verdad? No te inclinarás ante ellos, no los adorarás, guarda el sábado, ¿verdad? No tomes el nombre de tu Dios en vano. Esos pecados son directamente en contra de la persona de Dios, aunque todo pecado es en contra de Dios. Pero luego viene el mandamiento, hermanos, primero hacia las relaciones interpersonales. Honra a tu padre. ¿Para qué? Para que te vaya bien. Hey, no mientas a tu prójimo, no mates a tu prójimo, no codicies lo de tu prójimo. Si yo obedezco a Dios, si honro a mis padres, hermanos, si no hago agresiones o matar a mi prójimo, si no le codicio nada, si no le miento y si no le robo, voy a estar bien con él y voy a estar bien con Dios. Amados, entonces aquí tenemos que entender que si mi relación con las personas está bien, estoy bien con Dios. Si estoy bien con Dios, voy a estar bien con la relación con las personas. Si estoy mal con las personas, estoy mal con Dios.
Si estoy mal con Dios, ¿voy a estar mal con quién? Con las personas. Amados, el alcance de confesar los pecados, de pedir perdón, de disculparme por lo que hice, debe de coincidir con el alcance de los efectos del pecado. ¿Qué quiere decir esto? En otras palabras, debo buscar el perdón de quien está directamente involucrado con la falta que hice. Vamos a poner un ejemplo, a decir, si yo, hermanos, le grité, insulté, si yo le mentí a mi hermano Juan, aquí está, ni modo, te volteé a ver, Juan. Y nada más le digo, ay, perdóname, Señor, porque le grité a mi hermano Juan y le mentí y lo insulté, perdóname, Señor. El Señor va a decir, ¿ve y qué? ¿Ponte qué? ¿A cuentas con quién? Pues ahí tengo que ir, hermanos, a buscar al hermano. Y tengo que decirle, no use esta frase, hermanos. Hermanos, si por casualidad te hice mal, perdóname. Si a lo mejor te ofendí, perdóname. No le diga a lo mejor si por casualidad. Dígale, brother, te mentí, te insulté, te traté mal, perdóname, Juan. Confiese sus qué. No trate de justificarse. Tiene que ser el perdón, la disculpa y el pedir perdón tiene que ser de acuerdo a la falta que hiciste, hermanos. Ahora, tenemos que entender que muchas veces no se va a poder remendar la consecuencia del pecado que hicimos. Pero ese es asunto de Dios, ya no es de nosotros. ¿Qué me refiero? Si yo mato a alguien intencionalmente y luego voy y le pido perdón a la mamá de la persona que maté, no por pedirle perdón va a resucitar ¿quién? El muerto. Muchas veces las consecuencias del pecado, aunque yo ya estoy arrepentido y pedí perdón y confesé, no muchas veces las consecuencias van a cambiar. Va a cambiar mi relación con quién, con el Señor. Voy a recibir misericordia. Tal vez esa mamá me va a perdonar, pero muchas veces, hermanos, la consecuencia la vamos a vivir. Pero amados, en realidad tenemos que entender que hay muchos beneficios de la confesión. Número uno, y voy a terminar con esto, la liberación espiritual. El primer canto que entonamos hoy, libre soy. Por ti los ciegos ven, por ti los mudos pueden hablar, por ti el cojo puede cantar. Libre soy. Hay un canto en que entonamos mucho que me encanta, hermanos, el que dice, al que el Hijo hace libre, es libre en verdad. El Señor Jesús dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿De qué? Los judíos, fíjense los judíos, el Señor Jesús les dijo, ustedes esclavos son. Respingaron y dijeron, espérate, nosotros no somos esclavos de nadie, somos hijos de Abraham, somos hijos de Dios. Y luego el Señor Jesús dice, es que no me dejaron terminar la frase. El que ha cometido pecado, esclavo es del pecado. Hay personas que creen que son libres, hermanos, pero en realidad son esclavos de su propio pecado. Yo hago lo que quiero, a mí nadie me dice qué hacer. ¿Y cómo andas? Amargado, frustrado, endeudado, enviciado, porque haces lo que tú qué y piensas que eso es libertad. No, hombre, eres esclavo de tu propio pecado. Pero cuando viene la confesión, hermanos, el reconocimiento y la búsqueda del perdón, entonces nos libera el Señor de la culpa. Recibimos la liberación, hermanos, espiritual, nos quita el peso, la carga. Ahorita lo vimos en el Salmo, hermanos, que leímos de David, dice, el Señor borra la cuenta. Y entonces podemos sentir esa satisfacción, hermanos, que tenemos una nueva oportunidad. Hay sanidad y perdón, hermanos. Confiésense los pecados unos a otros para que puedan ser sanados. Hay sanidad en los
pensamientos, en las emociones, en las actitudes. ¿Cómo tratamos a alguien al que no hemos perdonado? ¿Cómo lo tratamos? Áspero, mal, gritos, fuerte, frío. Así los tratamos. Pero ¿qué tal cuando ya ha habido perdón? ¿Cómo estás, man? ¿Cómo estás? Te bendiga. Beso y abrazo. Hay sanidad, hermanos, de las emociones. Hay sanidad de los sentimientos. Se fortalece, hermanos, el espíritu. El espíritu aprende que si perdono es un beneficio para mí y me fortalezco. Me hace más fuerte, me hace más accesible a seguir perdonando, a seguir, ¿verdad?, amando. Amados, mientras nuestro perdón con Dios, tenemos que entender que el perdón de Dios no depende de pedirle perdón a otra persona. O sea, no confundamos, y ya con esto cierro. No porque yo voy y le pido perdón a mi hermano, sin pedirle perdón a Dios, Dios me va a perdonar. Mucha gente que no conoce a Cristo cree que si ellos piden perdón a la persona, ya están ¿qué? A cuentas. No. Isaías, el profeta, palabras del Señor, le dice al pueblo de Israel: vengan y estemos hoy a cuentas. Hoy, si sus pecados fueren rojos, ¿verdad?, como el carmesí, yo los voy a lavar y los voy a hacer como blanca lana. Pero vengan y estemos a cuentas. O sea, el Señor quiere que no nada más tú confieses tus pecados y le pidas perdón al hombre, sino que te arrepientas delante de Él. Y también el Señor quiere que no nada más le pidas perdón a Él cuando afectaste a alguien, sino que vayas y busques primero el perdón de Dios y también el de aquel al que tú afectaste. Debemos ser honestos, hermanos, transparentes con los demás cuando nuestros fracasos, nuestro pecado, nuestra falta los ha afectado. Cuando hemos ofendido, cuando hemos herido, cuando hemos pecado, decepcionado a los otros, debemos intentar ofrecer una disculpa sincera, un perdón que salga del corazón, una confesión, amados. Si se concede el perdón, hermanos, esto depende de quién lo confiesa, ¿verdad? Porque hay personas que no te van a perdonar, ¿eh? Hay personas que te van a decir: no te creo y no te perdono y vete de aquí y no me vuelvas a buscar, y donde te vea te doy una patada. En cuanto a vosotros dependa, estad bien con todos. En cuanto a ti dependa, si aquella persona no te quiere perdonar, no quiere verte, tú ya cumpliste con el Señor. Pero que sea sincero, porque otra vez te digo, no vayas con la clásica de que, pues si lo ofendí, perdóneme. No, hermano, eso no es un perdón. Tienes que humillarte, tienes que confesar, tienes que comprometerte. ¿Sabes qué? No vuelvo a tratarte así. No vuelvo, ¿verdad?, a abusar de tu confianza. No vuelvo a hacer esto en contra tuya. Discúlpame, perdóname, en serio, me comprometo. Debe ser sincero, amados. Si se concede el perdón, vamos a vivir, hermanos, en gozo y vamos a ser levantados por el Señor. Nuestra responsabilidad es arrepentirnos. Nuestra responsabilidad es confesar los pecados. Nuestra responsabilidad es pedir perdón. Ya si la otra persona no quiere, ya no es nuestra responsabilidad. Pero nosotros buscar sinceramente y honestamente esa confesión de pecados y el pedir perdón, amados. Dios sí está siempre dispuesto a perdonarnos. Siempre que vienes con un corazón sincero a Dios, siempre Él te va a perdonar. Dice que Dios no rechaza un corazón contrito. Quiere decir, hermanos, que está hecho pedazos. Y humillado quiere decir que reconoce completamente su falta. Dice, Dios no rechaza un corazón que ya viene así, hermanos, sino que lo toma y lo empieza a sanar. Pero dice que aguas con los soberbios, con aquellos que dicen: no, ella me tiene que pedir perdón, él tiene que pedirme perdón. No, yo no hice nada mal, yo le di su merecido. A los soberbios, hermanos, el Señor los
los aleja. La confesión ayuda al perdón, amados. Aprendamos a reconocer nuestro pecado y confesarlo a Dios y, si es necesario, a los hombres. Y termino con Proverbios 28:13. Los que encubren sus pecados no prosperarán. Viene aquí la pregunta, y no pongas signo de pesos en tu mente cuando digo prosperarán. Estoy hablando una vida en paz, tranquila, hermanos, con seguridad, con esperanza, con gozo. Ahí te va. ¿Cuántos quieren prosperar, hermanos, en la vida? Los que encubren su pecado, hermanos, no prosperarán. Pero los que confiesan el pecado y lo abandonan, recibirán misericordia. ¿Qué quieres de Dios, hermanos, en tu vida? ¿Misericordia y prosperidad? ¿O quieres seguir teniendo la razón? ¿Y quieres seguir siendo aquel que ajusticia todo lo que cree que está mal y que juzga y que hace su irreverente voluntad? Busquemos, hermanos, el perdón de Dios y el perdón de los hombres, y estemos en comunión para que el amor de Dios viva en nosotros. Gracias, Señor Jesucristo, porque tú eres por excelencia el testimonio y la ilustración número uno, Señor, que podemos tener en todas las cosas buenas. Tú nos perdonaste sin nosotros pedirte perdón, Señor. Así de bueno eres. Y aunque cometamos el pecado, Señor, si venimos humillados delante de ti, dice que tú, Señor, nos perdonas y nos limpias. Inclusive, Señor, tú le dijiste a Pedro: